Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Si descansan las costillas mientras el palo va viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no puña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, un proyecto del colectivo Leonardo Posada William Agudelo, programa que nació el 7 de febrero del 2010, hace 14 años, ya con 629 programas radiales y con más de 430 boletines, brindando la información y los mejores elementos para el debate en el magisterio colombiano. Así que junto a William Agudelo y un puñado de compañeras y compañeras, nace este proyecto que semana a semana ha mantenido durante este tiempo las banderas de abrir el camino a la comunicación alternativa, es decir, la voz de los sin voz. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Así esta semana cierra con una gran movilización nacional por la dignidad del pueblo colombiano que reclama justicia para que se nombre a la nueva fiscal general que le ponga fin a un ciclo de inoperancia, de escándalos, de corrupción e impunidad. Trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y muchos otros sectores se hicieron presentes en la concentración del Palacio de Justicia y también en la plazoleta del búnker de la Fiscalía. Nuevamente los medios masivos de la ultraderecha intentan desinformar y desviar la atención de una movilización gigantesca y pacífica que reclama la verdad, la justicia, la paz y la soberanía nacional. Hace tiempo que Colombia reclama que se conozca la verdad del conflicto y para esto se requiere una fiscalía al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses económicos, corruptos o mafiosos. Así que el pueblo colombiano y en particular el magisterio y los sectores populares de Colombia reclaman de la clase dirigente que aprueben las iniciativas de reformas presentadas en el Congreso y que fueron el mandato del pueblo al elegir el gobierno del cambio para Colombia. Y con estas notas el colectivo Leonardo Posada William Agudelo agradece a los colaboradores y oyentes del programa Voz Educadora al cumplir 14 años de este bello ejercicio comunicacional de pensamiento crítico y comprometido con las causas sociales y populares del pueblo colombiano y del magisterio. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada
William Agudelo. La exigencia del pasado jueves a la Corte Suprema de Justicia y que seguiremos agitando es la elección de fiscal ya. Seguiremos en defensa de un proyecto que se gestó en las calles y que se defiende en las calles. Más allá de respaldar al presidente, es proteger la posibilidad de construir una sociedad incluyente, con paz, justicia social y democracia. Es increíble cómo la derecha en todo el mundo se ha venido dedicando en los últimos años a socavar los cimientos del Estado de Derecho para mantener su poder. Por ello invitamos al Magisterio Distrital a la máxima alerta ante la denuncia que hace el presidente Petro del golpe a la institucionalidad. Ante la gravedad, asumimos el llamado a la movilización. El gobierno popular se defiende en las calles. Continuamos en estado de alerta ante la Secretaría de Educación de Bogotá, exigiendo el cumplimiento de lo pactado y reunión formal con la actual secretaria de Educación que permita abordar los temas que afectan al magisterio y las comunidades educativas. En este proceso es necesario seguir de manera permanente en la movilización como herramienta para la lucha social y afianzando nuestro ideario de independencia ante el gobierno distrital, continuando con las exigencias históricas. Algunas de nuestras tareas seguiremos en la movilización de manera permanente para que se elija ya el nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia. Iniciaremos los encuentros con maestros y maestras que ingresan al periodo de prueba, iniciando este 24 de febrero desde las 9 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de la AD Norte. Invitamos al Magisterio Distrital a desarrollar la escuela itinerante en las instituciones educativas de la ESADE, un espacio de formación sindical. Más información en las redes sociales. Se desarrollarán los comités locales sindicales desde el 19 hasta el 23 de febrero. Recuerda, maestro, hacer tus aportes a nuestro pliego de peticiones ADE 2024. Búscalo en todas las redes de la ADE. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Porque somos pueblo, porque construimos sociedad y democracia. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Hoy, después de 14 años, construimos un periodismo y una comunicación alternativa. Con el amor por la vida, venceremos. ¡Viva Palestina libre! ¡Paren el genocidio! William vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Abre brecha, compañero, que ya son... Al colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, al programa Voz Educadora, un agradecimiento enorme por tantos años de lucha, de resistencia, pero sobre todo de beligerancia y de convicción en el trabajo popular, social, político, por una transformación que nos permita avanzar hacia una paz con justicia económica, política y social. Mil gracias por insistir, por no desistir. El pueblo que refranero canta con su propio rezo. Desde un reconocimiento a los 14 años de dedicación y de trabajo como medio alternativo de Voz Educadora. Suerte y fuerza para que sigan en esta lucha. Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Felicitaciones a Voz Educadora, la voz de nosotros que no tenemos voz. Gracias por estos 14 años. El pueblo que refranero canta con su propio rezo. Aquí desde la calle, frente a la Fiscalía, luchando, no olvidamos los 14 años de Voz Educadora, que nos habla de todos esos temas y nos motiva y nos informa para estar presentes. Ponen y deja la culequera. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Fiscalía que sigue persiguiendo el magisterio colombiano. Pullas. Puya a la Secretaría de Movilidad que nomás monta retenes para llenar sus grúas
y no atiende las solicitudes de la comunidad. Pullas, muchas pullas a la señora Marta Mancera, que aun evidenciado sus nexos con el narcotráfico, decide mantenerse en la fiscalía para seguir administrando la impunidad. Pullas a la fiscalía y al uribismo que han puesto en entredicho la institucionalidad del país. Alerta que vienen por la democracia. Pullas, muchas pullas a la dilación del nombramiento de la nueva fiscal. Pullas, muchas pullas a la oposición y a la ultraderecha de este país. Pullas, muchas pullas a la prensa mafiosa que actúa de acuerdo a los intereses de las élites enquistadas en el poder económico, anidando el golpe de Estado contra el presidente del pueblo. En las calles lo forjamos y en las calles lo defendemos. Y pullas, muchas pullas al fiscal Barbosa, quien despilfarró 180 millones de pesos en la impresión de 5.500 libros de su autobiografía. ¿Qué tal el narcisismo ha tenido tomada esa fiscalía? Fuera Barbosa. Puya, recontrapuya a la Secretaría de Educación Distrital, que ha sido incapaz de contratar una empresa que dé un refrigerio que cumpla con los requerimientos nutricionales de los estudiantes de los colegios distritales. Están dando las obras que quedó el año 2023. Claro, como siempre, la educación en último lugar. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a Arabia Saudita, que se une al grupo de naciones emergentes. Los BRICS pisan fuerte en la economía mundial. ¡Vivas! Vivas hoy al pueblo colombiano que se movilizó a favor de la democracia y vamos con el gobierno del cambio. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al año que cumple el histórico fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. ¡Viva la Unión Patriótica! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la convocatoria y asistencia del pueblo colombiano a la fiscalía y a las calles, defendiendo y exigiendo el nombramiento de la nueva fiscal. ¡Vivas! Viva por el pueblo, los obreros y la clase trabajadora que sigue defendiendo la legalidad de las instituciones que sirven y que fueron creadas para servir al pueblo. Ya elección de la fiscal. Fuera Mancera, fuera Barbosa, corruptos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Buenos días, estamos con María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE, fiscal de FECODE. Aquí en la protesta, en el meeting, plantón en la Fiscalía General de la Nación. María Eugenia, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay tanta gente por acá, de todos los sindicatos, de las organizaciones sociales y políticas. ¿Y tú qué haces por acá? ¿Cuál es el tema ahora? Bueno, queremos dar un saludo fraternal y muy combativo a todo el magisterio colombiano, al pueblo colombiano. Expresar efectivamente que materializar la escuela como territorio de paz significa leer el momento político. El momento político está planteando claramente que se profundiza el golpe blando contra el gobierno del cambio, contra el gobierno democrático que todo el magisterio colombiano y el pueblo colombiano eligió. Por lo tanto, hoy el Poder Judicial se niega, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, de nombrar la nueva fiscal después de haber presentado ya la terna por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué se está pretendiendo? Se pretende mantener a la vicefiscal Marta Mancera, una mujer cuestionada absolutamente, pero que tiene un cometido por parte del fiscal Barbosa que se tiene que ir. El cometido es acabar con FECODE, el cometido es acabar con el gobierno del cambio. Así pues que en este contexto tenemos que movilizarnos. Movilizarnos significa entender que FECODE ha defendido por más de 63 años la educación pública estatal y viene por FECODE, como lo dijo Alberto Alesina del Banco Mundial. Quebrarle el espinazo a FECODE significa que la ultraderecha guerrerista,
que el capital transnacional, que la banca multilateral pueda privatizar por fin la educación pública estatal. Podrán lograr entonces que pase el proyecto de ley 192, radicado por Paloma Valencia y Polo Polo, para que la educación se entregue en bonos a los padres de familia, no haya financiación de la educación pública estatal y tenga educación quien la pueda comprar. Es decir, que estamos al filo de la oportunidad para defender la federación, para defender la educación como derecho fundamental y para defender las transformaciones estructurales de este país. Por lo tanto, fuera el fiscal Barbosa, exigimos a la Corte Suprema de Justicia que se nombre a la nueva fiscal ya y vamos con el cambio. Muchas gracias, María Eugenia. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El jueves pasado, 7 de febrero, llegaron a Colombia 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para verificar los avances del proceso de paz. Es un apoyo al gobierno nacional. Video que publicó Noticias 1 mostró la grabación de María Fernanda Cabal, afirmando que el desafío de la oposición es que Petro no gobierne los 4 años. La juez en la investigación contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo renunció. Otro aplazamiento o jugadita. Diputado noruego propuso al presidente Gustavo Petro al Premio Nobel de Paz 2024 y esto no lo publican los grandes medios de la derecha. Por primera vez en 60 años se invita a un presidente de Colombia a la Reunión Mundial de Seguridad de Alemania, donde estarán los principales líderes del mundo. Entre ellos es invitado el presidente Gustavo Petro. Los abogados de las víctimas piden al nuevo fiscal en el caso contra Álvaro Uribe por los falsos testigos garantías en las declaraciones de Salvatore Mancuso. 14 soldados admitieron ante la Jurisdicción Especial de Paz que recibieron órdenes de 6 generales para asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia. Con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario, aprovechando un aniversario más de la muerte de Rubén Darío, voy a centrarlo en 3 textos en que se demuestra cómo Rubén Darío, aparte de escribir versos sobre la rosa, sobre la belleza, sobre los atardeceres y la marcha triunfal, y tantos versos más que lo convirtieron indudablemente en el creador y mayor desarrollador del modernismo, el hombre que puso a España y al mundo a declamar versos facturados en América Latina por Rubén Darío. Pero además hay una fase poco conocida de Darío, el Darío revolucionario, el Darío lector del manifiesto, el Darío que conoció la historia de la Internacional y finalmente el Darío que leyó y asimiló la obra de Engels del socialismo utópico al socialismo científico. Oigámoslo, todas las tiranías devendrán al suelo. La tiranía política, la tiranía económica, la tiranía religiosa, porque el cura es también aliado de los verdugos del pueblo. Esto lo dijo en un artículo que tituló ¿Por qué?, del 17 de marzo de 1892 en el Heraldo de Costa Rica. Pero hay más, todavía les tengo reservada una sorpresa más al escucha de la Voz Educadora. En efecto, oigan lo que dice Darío. Dios me libre de que yo esté nunca en contra del dolor, de que yo ataque o escarnezca la miseria,
en nuestros días su patria, la de los socialistas, anarquistas, comunistas, es el mundo. Carlos Marx, fundando la Internacional, borra las fronteras y en donde quiera que mira un burgués, un propietario, reconoce un tirano que hay que combatir. Y para poner punto final, veamos por qué podemos colegir que efectivamente Rubén Darío leyó la obra de Engels del socialismo utópico al socialismo científico. Comillas, curiosa la lógica de Engels, que hace depender las leyes morales de las leyes económicas. Nada es ya la república modelo de Cabet, Fourier o Saint-Simon, porque ellos tendrían que ir a la escuela para que Lasalle, Bebel y Marx les enseñarían muchas cosas, pero muchas cosas. Creo que en esta forma he podido compartir con los radioescuchas de La Voz Educadora una faceta poco conocida de Darío, revolucionario, lector del manifiesto, lector de todo lo relativo a la Internacional y finalmente de Engels en su obra cumbre del socialismo utópico al socialismo científico. Hasta el próximo domingo. Y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz. 14 años al aire denunciando, informando y trabajando con el pueblo colombiano y con los maestros. El pueblo que refranero canta con su propio rey. Damos los 14 años de la Voz Educadora, necesario para la formación del magisterio colombiano. ¡Viva la Voz Educadora! ¡Vivas! ¡Viva, viva, Y viva! hay que afinar el tino, es decir, la puntería. Un saludo a la Voz Educadora, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Son 14 años de la búsqueda de la verdad, de darle la voz a los que no tienen voz. Pura verdad, que no hay peor mala palabra. 14 años de resistencia, llevar la voz de los sin voz, de una comunicación alternativa y siguiendo el legado de William Agudelo. Colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, presente, presente, presente. Ella sopla viento. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Antes que se eche la miada, abre brecha, compañero, que ella sopla viento de agua. Voz Educadora. Mayana ni wam jete ni wam Voz Educadora un gongochin ramnamo noti wam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la voz de la denuncia. Rosario de Pena. Gracias, soy Mercedes Trujillo, docente orientadora. En el Colegio Policarpa, la rectora Carmen Pérez está sacando 2 orientadores de planta, cuando los orientadores a nivel nacional por decreto 3020 no tenemos parámetro. Le solicitamos a la rectora que reverse su medida y que reverse la medida de los demás compañeros que también ha sacado del Colegio Policarpa Salabarrieta. Gracias. Que la mayor grosería la dice esta sociedad. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y como siempre en Voz Educadora tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae una interesante lectura titulada Nadie está seguro, con un libro en la mano del escritor Santiago Alba. Así que buenos días, Manuel, y bienvenido a Voz Educadora. Buen día, Carlos. A mis colegas maestros va mi saludo de lucha y defensa de nuestro gremio y denuncia de la forma como la justicia se ha convertido en injusticia por parte de la Fiscalía y la Corte, entre comillas, Suprema de Justicia.
Leer es un ejercicio peligroso. Quien lee está por encima, está en la luz, en la claridad que ofrece la palabra y lo que nombra. Quizá en razón a esto muchos libros se han prohibido y sus lectores sentenciados. A pesar de ello han pervivido en la historia y se convirtieron en peligro. Tiene una biblioteca, su cultura se cultiva y se proyecta. Su mundo y su inseguridad se amplían. El acto de leer, en definitiva, es actualizar el pasado, el futuro y el presente mismo. Además, exige del lector condiciones y posturas sobre lo que se lee. Se lee en cualquier lado, lo que se quiera. No obstante, el libro mismo le impone ciertas reglas ergonómicas que el lector debe asumir para que su lectura sea apropiada. Al respecto, invito a mis colegas a leer el libro titulado Nadie está seguro con un libro en las manos. Lecturas inconvenientes del ensayista y guionista español Santiago Alba Rico, publicado por Ediciones Catarata en 2018. El libro inicia con un título, Los peligros de la lectura, donde se plantea que la lectura confronta la arrogancia de extremos. De igual manera manifiesta que mediante el ejercicio de la lectura nadie está seguro de las convicciones, de las creencias, de los saberes. La lectura genera duda, incertidumbre, profundos cambios en el lector. Continúa con opúsculos donde navegan escritores como Kenzaburo Oe, George Orwell, Hemingway, Levi Strauss, entre muchos otros. Para Alba Rico, la lectura de autores literarios, investigadores, ensayistas, contribuyen al derrumbamiento de íconos para surgir nuevos con otras formas de comprender el mundo. En el opúsculo La destrucción de los filósofos, Santiago Alba toma el libro El legado filosófico árabe para interrogar, abro comillas, ¿cómo puede el pensamiento árabe contemporáneo retomar y asimilar los aspectos racionalistas y liberales de su propia tradición cultural y asignarles una nueva función que, fiel a su sentido original, combata el feudalismo y el gnosticismo y contribuye a erigir la ciudad de la razón y la justicia, la ciudad liberada, democrática y socialista de los árabes? Para finalizar, les comparto un párrafo del corto ensayo titulado Instrucciones para construir una ruina, donde describe nuestro tiempo a partir de la antigüedad. Abro comillas. Todas las casas ocultan un misterio y un pecado, una ruina. Ante unas puertas arrancadas de sus goznes, barajadas por Dios y apostadas contra el muro, ante una pared vencida o un balcón suspendido en el vacío, ante un desmoronamiento de escombros y cascotes, nos acomote el sobresalto de una inconsecuencia visual casi blasfema. Nuestra época se dedica, como ninguna otra anterior, a una febril demolición de edificios. Nuestra época es al mismo tiempo la primera de la historia que no deja ruinas. Dentro de 100 años, dice Senet, abro comillas, la gente tendrá una evidencia más tangible de la Roma de Adriano que la Nueva York de la fibra óptica. Cierro comillas. Profesores, profesoras, que el resto de los días sean construidos por la lectura de un buen libro. Por la lectura de un buen libro. Por la lectura de un buen libro. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Bueno, y recordando canciones que hicieron historia en la resistencia de Latinoamérica, en el día de hoy tenemos a Ali Primera con su canción Abre Brecha. Y en las efemérides recordamos en el día de hoy que un febrero 10 de 1934, Eutiquio Timoté es el primer candidato comunista e indígena a la presidencia de Colombia, cofundador del Consejo Nacional de Indios. Aunque un rosario de penas lleve... También recordamos que un 12 de febrero de 1923 nació en Barranca Bermeja la Unión Sindical Obrera USO. Y un 13 de febrero de 1989 fue asesinado Francisco Dumar, dirigente sindical y miembro de la Junta Nacional de la CUT, a manos de paramilitares en Montería. Y también hacemos memoria que un 15 de febrero de 1966 muere Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y fundador del Frente Unido, quien planteó la unidad como instrumento estratégico de poder popular y luchó por la liberación del país, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. Y por supuesto, esta semana estuvimos recordando que hace 14 años el colectivo Leonardo Posada, con su directivo en la ADE William Agudelo, inició este hermoso proyecto de comunicación alternativa, Voz Educadora, la voz de los sin voz, con la mejor información y los mejores elementos para el debate del pueblo
y del magisterio colombiano. Así que a todas las compañeras y compañeros que han venido colaborando en la realización de este programa radial y a toda la querida audiencia que nos ha acompañado durante estos 14 años, les queremos transmitir un abrazo, un agradecimiento y una felicitación por persistir en este proyecto de resistencia y abriendo caminos en la comunicación alternativa. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Esta misma sociedad. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Abre brecha, compañero. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.